¿Qué tal? En esta ocasión, el problema es sobre equilibrio de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. El problema que se eligió fue el 4.112 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática. El problema dice así: el asta bandera AC de 10 pies de longitud forma un ángulo de 30 grados con el eje Z. El asta se sostiene mediante un apoyo de rótula colocado en C y 2 tirantes delgados, BD y BE. Si la distancia BC es de 3 pies, determine la tensión en cada tirante y la reacción en C. La figura la podemos observar aquí. Lo primero que se hace es un diagrama de cuerpo libre como el que se muestra en la figura. Se muestran las 3 fuerzas que intervienen, que son 2 tensiones y una fuerza exterior de 75 libras. Además, en el libro podemos observar que se trata de un soporte de rótula, y el soporte de rótula tiene 3 reacciones, una por cada eje, que se muestran en la figura con líneas azules. A continuación, determinamos las distancias. Tenemos la distancia CE, distancia CAD, CAB y CAA. Así como también tenemos la distancia de BAE, que es una diferencia entre la distancia de CAE menos la distancia de CAB. También tenemos la distancia de BAD, que es una diferencia entre la distancia de CAD menos la distancia de CAB. A continuación, hay que obtener las componentes de las fuerzas. Si tenemos que la distancia BAE es la siguiente, la tensión de BE va a ser igual a la tensión multiplicada por cada una de las componentes de la distancia y dividida entre el módulo de las distancias. El resultado que obtenemos es el que se muestra en la parte inferior. Lo mismo se hace con la tensión BAD. Multiplicamos la tensión por las componentes de la distancia entre el módulo de la distancia. Tenemos el resultado en la parte inferior. A continuación, hacemos una sumatoria de momentos en el punto C, recordando que el momento es el producto cruce entre el vector distancia por el vector fuerza. Aquí tenemos la distancia que hay de C a B multiplicada por la tensión que hay de B a E, más la distancia de C a B por la tensión de B a D, más la distancia que hay de C a A por la fuerza exterior de 75 libras que le llamaremos W. Sustituyendo los valores, obtenemos lo que se muestra en la parte inferior. Una vez efectuados los productos, queda de la siguiente manera. A continuación, hacemos una sumatoria de momentos en I, J y K. Los momentos en I son los siguientes. Por observación, tenemos que la tensión de BAD y de BE son iguales. ¿Por qué? Porque poseen la misma distancia desde su punto de origen hasta donde actúan. Entonces, si tenemos que es lo mismo, el 1.837134 se multiplica por 2 y el momento de la tensión de la fuerza exterior es dividido entre el producto de ese 1.837134. Teniendo así la tensión de BAD, que es la misma de TABE, que es igual a 176.775 libras. A continuación, se hará una sumatoria de fuerzas en X, Y y Z. Las fuerzas que actúan sobre el sistema las estamos observando. La sumatoria de fuerzas en X la tenemos a continuación, y por simple observación podemos ver
que como la distancia T de la tensión BD y la tensión BE son las mismas, la reacción en X es igual a 0. Como sumatoria de fuerzas en Y, tenemos lo siguiente. Una vez que sustituimos el valor de la tensión, obtenemos que la reacción CY es igual a casi 50 libras, y el signo negativo indica que, a como lo planteamos al inicio, es al revés la reacción. Esto significa que la reacción fue planteada de esta manera, pero en realidad esta es de esta siguiente manera. Está sobre el eje Y negativo. El valor de la reacción es casi 50 libras. La sumatoria de fuerzas en Z es la siguiente. Cuando sustituimos, obtenemos el valor de la reacción en Z, que es la que estamos viendo en la parte inferior. Entonces, en este problema obtuvimos la tensión, que resultó ser la misma para ambas fuerzas, la reacción en X, que es igual a 0, la reacción en Y, casi 50 libras, y la reacción en Z, que es de 216 libras. Pues bien, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.